Deseo que de verdad estén excelentes. Gracias por estar aquí. Esta noche no va a ser un webinar normal como los que hemos tenido. Esta noche nos vamos a relacionar con estas dos grandes personas que tenemos el día de hoy. Mario Lino y Gabriela Saavedra. ¿Cómo están? Quiero que saluden primero antes de hacerle toda su presentación. Gabriela, por favor. Muy Gracias. buenas noches, muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy muy feliz de estar en este espacio, de poder compartir e interactuar con ustedes sobre un tema que particularmente me apasiona. Los miedos pueden mover y cambiar nuestra vida en gran magnitud y vamos a estar compartiendo mucha información, también experiencias y algunos datos que nos van a permitir cambiarle la óptica a los miedos. ¿Cómo estás, Marito? Buenas noches. Queridos amigos, muy buenas noches. Laimir, Gabriela, bienvenidas. Que definitivamente es un gusto poder compartir esta noche, este 27 de noviembre junto a ustedes y definitivamente es una noche mágica. Mágica por el sentido de que hoy vamos a hacer las cosas diferentes, ¿sí? A lo largo de todo este periodo hemos ido viendo muchas conferencias, muchos webinars, muchas cosas interesantes y bonitas. Y en esta oportunidad vamos a charlar, vamos a conversar, porque en esta oportunidad no quiero que solamente nosotros seamos los protagonistas, sino también cada uno de ustedes que está en este momento conectado en sala. Así que les mando un abrazo y les quiero dar la cordial bienvenida. Gracias a los dos y gracias a todos por tomarse el tiempo. Sé que hay muchos amigos de ustedes conectados, pero quiero que para los que no los conozcan, conozcan un poco de ustedes. Gabriela Saavedra es Life Coach, Saavedra, ¿verdad? Lo dije bien, sí. Life Coach Integral, certificada por la ACA, egresada de nuestros aliados, certificada por nosotros, por la ICMF y egresada por la ACA. También aliado de nosotros, diplomada en Educación Superior basada en competencias, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, técnico superior en Marketing y Publicidad, docente en el área de desarrollo del potencial humano y tiene un diplomado en Periodismo Internacional para el Desarrollo. Mario Lino, conferencista también, igual que Gabriela, Senior Coach acreditado de la ICMF, coach en programación neurolingüística, certificado en inteligencia emocional, especialista en marketing digital y marca personal, así que vayan apuntando, hipnoterapia, enneagrama, fotografía, guión cinematográfico, producción audiovisual, tiene un libro que se llama Lentes Nuevos, Vida Nueva con Coaching, lo pueden conseguir por Amazon, y también es ingeniero en sistemas y actualizaciones. Así que estos dos personajes nos van a acompañar esta noche. Para mí es un honor darles la bienvenida a este tema que nos toca de alguna forma a todos y sobre todo en estos tiempos. El miedo como aliados. A ver, ¿cómo comenzamos? ¿Quién comienza primero? A ver, cuéntenme. Adelante, Laimir, como tú gustes. ¿Qué significa el miedo para ti, Mario? Ya que hablaste. Perfecto. Para mí el miedo significa una oportunidad para poder descubrir cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis traumas. El miedo para mí significa un gran proceso porque es un proceso afrontar el miedo. No es algo que muchas veces lo logramos de un rato a otro y ante determinados contextos y situaciones y personas. En muchas ocasiones el miedo puede llegar a jugar un buen papel en nosotros, puede llegar a convertirse como un aliado esencial, como también probablemente puede llegar a convertirse en un enemigo. Así que para mí esa es la definición del miedo y eso es lo que significa el miedo. Gracias, Mario. Gabriela, para ti, ¿qué significa el miedo? ¿Qué ha sido el miedo para ti? Cuéntame, cuéntanos. Para mí el miedo significa buscar nuevas alternativas, de tener una atención diferente a poder desafiarnos a nosotros mismos y poder romper esquemas, patrones, límites y cualquier tipo de angustia que nos detenga. Así que para mí el miedo es un impulso que depende cómo lo direccionemos, puede o motivarnos a alcanzar alguna meta o paralizarnos y detenernos. Exacto, y es así como justamente algo muy lindo que comentó Gaby es el mismo hecho de que representa transformación interior, porque parte de transformarte, parte de salir adelante, parte de alcanzar tus metas, cumplir tus sueños, es transformarte a ti mismo
y vencer tus miedos. Entonces, miedo es sinónimo de crecimiento interior. Totalmente, totalmente. Considero que esa transformación, vas a disculpar que te corte, sin embargo, como decía Mario, el desafiarnos, el tener que cambiar, modificar algo, nos hace impulsarnos, transformarnos, cambiar, salir de donde estamos. Y eso repercute en muchos cambios beneficiosos para un crecimiento, porque siempre vamos a aprender algo después de haber atravesado cierta experiencia que posiblemente antes lo hubiéramos interpretado como un miedo o como un desafío que queremos evadir. Al superarlo, automáticamente crecemos, aprendemos y evolucionamos interiormente y eso repercute en nuestro exterior. Ok, ¿se puede decir que hay tipos de miedo? A ver, ¿quién me responde? Gabriela. Claro, claro. A mí me gustaría poder basar todo esto en las enseñanzas que muchas veces nos ha dejado el maestro Gerardo Schmedlin, que es una persona que me inspira mucho y que en vida fue Gerardo Schmedlin. Gerardito nos decía de que en la vida existen 4 tipos de miedos, ¿sí? Tenemos el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a ser abandonado y el miedo a morir. Y es estos 4 miedos los que de una forma particular van a dirigir nuestra vida. Sin embargo, dependiendo del contexto y dependiendo de las personas e incluso dependiendo de las circunstancias, se van a ir presentando estos miedos. Podemos tener ese miedo a enfrentar y ese miedo a enfrentar muchas veces tiene que ver incluso con el hecho de tal vez hablar en público, ¿sí? Cuando queremos hablar en público o estamos en una sala ante hartas personas y queremos compartir una experiencia, queremos vivir algo, ahí se puede llegar a presentar ese miedo a enfrentar. Y ese miedo a enfrentar en algunas circunstancias puede llegar a derivar a ciertos traumas internos, como por ejemplo la timidez, el hecho de ser tímidos, el hecho de no poder expresar quién eres. Entonces, de los miedos se pueden llegar pueden llegar a diversificarse muchas ramas, muchas raíces, ¿no? Por otro lado, por el miedo a perder, justamente hablamos de ese miedo a perder algo. Podemos perder nuestro negocio, podemos perder incluso a esa persona que está acompañándonos a nuestro lado, podemos tener ese miedo a perder y ese miedo a perder incluso se puede llegar a convertir en traumas conocidos como por ejemplo algo muy interesante, la hiperresponsabilidad, que llega a ser un trauma conocido en todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros somos hiperresponsables, no nos gusta delegar las cosas a las personas porque queremos hacerlo todos nosotros. Y eso justamente parte de algo de que yo tengo miedo a perder algo. Tengo miedo a perder ese liderazgo, tengo miedo a perder mi negocio, porque si delego esta tarea a esta persona o delego a esto, probablemente lo pierda todo. Entonces los traumas se pueden llegar a dar cuenta por eso. Por otro lado, el miedo a ser abandonado o el miedo a ser abandonada, que esto ya tiene que ver mucho con las personas. Y este miedo fundamentalmente se da en el primer septenio de lo que es nuestra vida, aproximadamente desde los 0 hasta los 7 años, que es justamente esa etapa de nuestra vida donde empezamos a agarrar seguridad frente al mundo. Por lo tanto, cuando no agarramos la seguridad frente al mundo, empezamos a adquirir ese tipo de miedo. Entonces tenemos miedo a que nos abandonen y más que todo cuando se trata de nuestra pareja. ¿Cuáles son los traumas que se pueden derivar de ahí? Uno de ellos puede llegar a ser, por ejemplo, algo conocido como los celos, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿no? Ay, es que yo soy celosa, soy celoso porque te amo, porque representas mucho para mí, ¿no ves? Sin embargo, eso es mentira. En realidad el miedo que tienes es el miedo a que te abandonen, el miedo a la soledad, el miedo a quedarte solo. Entonces, el miedo justamente a ser abandonado representa ahí. Y Gerardo también comentaba el hecho del miedo a morir. Y el miedo a morir tiene que ver con tener las fobias, con tener a ese miedo a particularmente morir físicamente o incluso morir emocionalmente. Entonces, todas nuestras acciones, todas nuestras conductas van orientadas a poder alejarnos de circunstancias a que puedan representar cierto riesgo a nosotros. Ahí ya representan traumas como por ejemplo el asco, las fobias, fobias como tener miedo a las arañas, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me gustan los bichos,
Yo me acuerdo que trabajé un poco ese tema de miedo porque cuando alguien me lleva aquí a Santa Cruz o a lugares que son bastante cálidos y que está plagado de bichos, es algo que yo lo he ido trabajando, ¿no? Era algo duro. Sin embargo, también tiene que ver con esas experiencias extremas que uno vive, que también les queremos compartir con Gabriel algunas cuantas cosas ahí loquitas que hicimos, que se nos vino a la mente alguna vez, sin embargo, que nos permitió trabajar en eso. Entonces, eso, mi querida Laimir, mi querida Gaby, yo estoy totalmente convencido de que los miedos se trabajan y los miedos se trabajan desde esos cuatro ángulos. Bueno, desde el Ok. enfoque que yo Gabriela. podría aportar, igual viéndolo de una manera más global, los miedos tienen como grandes casas. Primero es el aspecto físico. El miedo puede ser totalmente relacionado a un aspecto físico. ¿Qué quiere decir? Que estamos anticipando alguna presencia de dolor, de sufrimiento, entonces tenemos miedo a sentir, a atravesar esa experiencia. Por otro lado, también tenemos los miedos sociales y estos implican muchísimos, entre los que mencionaba Marito. El hecho de hablar en público, está comprobado que el 75% de la población mundial sufre en algún grado de glosofobia. Este es el miedo a hablar en público, a expresarte ante algún grupo de personas. Esta fobia no es realmente el hecho de que vayas a hablar ante un público, sino la fobia igual reside y tiene un origen en el aspecto social. Tal vez sentirte rechazado, ridiculizado o fracasar o algún tipo de ansiedad que te genere esta sensación. Entonces, el aspecto social del miedo juega un rol súper importante. Y por otro lado, el miedo metafísico, que ya se vuelve un aspecto muy propio, muy interno, de creencias, de experiencias aprendidas, incluso de respuestas anticipadas, que nos tergiversan nuestros pensamientos y nos hacen entrar en un estado de explosión. Entonces no sabemos cómo manejar ese cortisol, esa adrenalina que genera nuestro cuerpo, esos neurotransmisores, y tenemos miedo. ¿Qué es el miedo? Prácticamente es esa respuesta anticipada y ante todo, yo manejo siempre este concepto porque me encanta el miedo ante todo lo que podamos pensar que es un estado opcional, es un estado mental opcional, porque nosotros podemos decidir qué hacer con ese miedo. También hay dos grandes tipos de miedos para verlos desde esta óptica, los miedos que son paralizadores y los miedos que son estimulantes, impulsadores. En este caso hay dos perspectivas, puede ser o negativo o positivo para nuestra evolución. Al final, ni bueno ni malo, como decimos, ¿no? Simplemente son extremos y de nosotros depende cómo lo interpretamos. El hecho de sentir un miedo paralizador que nos detiene, que nos estanca, es indicador de una autosuficiencia que tal vez está inexistente. Nos sentimos inseguros porque no tenemos los recursos adecuados para confrontar la situación o el problema que tenemos delante, lo que consideramos que puede ser problema, y en realidad solo es una complicación. Y los miedos que son ya impulsadores, que nos motivan a hacer algo, a poner en acción, a salir de donde estamos y no quedarnos estancados. Así que los miedos, ante todo, son un estado opcional. Ok. Mario, tú mencionaste que nos traían unas experiencias. A ver, Claro, me claro. cuenta una de los dos primeros. Mario, Adelante, adelante. ¿cuál Yo, sería esa yo experiencia? comienzo, ¿sí? O te gustaría, Gaby, comenzar? Dale, A ver, Comenzó, Marita. ¿sí? Perfecto. Adelante. Muy bien, vamos a comenzar. A ver, yo les quiero contar una experiencia. Fue la primera experiencia que me lancé lanzándome en Zipline, ¿sí? Zipline es justamente cuando te lanzas en cuerda, sin embargo, en esta oportunidad era en Coroico. Yo les cuento y les voy a mostrar el video, lo tengo ahí, sin embargo, les voy a contar cómo fue la historia. Me acuerdo que en una oportunidad tuve con mis amigos de poder viajar a Coroico y justamente en nuestra vuelta, ya por el camino antiguo, que es justamente donde se encuentra esto,
Todos me decían, Mario, vamos a hacer zipline. Y yo no tenía ni la menor idea de qué era eso, ¿sí? Porque yo no soy tanto de los deportes extremos y cosas así. Entonces, ya cuando ya empezamos a llegar allá al lugar, yo veía gente flotar encima del precipicio. La cuerda ni siquiera se veía, solamente veía a alguien volando. Yo decía, no, no me digan que eso es zipline. Ellos me dicen, sí, eso vamos a hacer. Yo, ya, ok, vamos. Cuando ya llegamos allá a la caseta donde empiezan a lanzarse eso, ya te lanzan pues un contrato, no un contrato de que por si te sueltas de la cuerda, digamos, esa no es responsabilidad de la empresa y esa es tuya, ¿sí? Y eso más con lo que pasaba ahí, yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Literal, fue así. Así que en ese momento yo me di cuenta de que hay tres momentos particulares, porque una vez de que ya superé la experiencia, me di cuenta de que hay tres momentos particulares ahí. La primera es el premomento, que es aprender a generar el contexto mental y el contexto emocional antes de enfrentarte a algo. Porque cuando, por ejemplo, tu contexto mental y tu contexto emocional está, ay, no sé, ¿y qué pasa si me salgo de la cuerda? ¿O qué pasa si viene justamente una avispa y al momento de gritar me le empiezo a tragar y en ese momento empiezo a pasar todo? Y cuando empiezas a generar un contexto mental negativo frente al miedo, el miedo te paraliza. Entonces, el premomento es ideal. Luego ya viene el momento donde uno en particular ya empieza a disfrutar y ya empieza a vivir de la experiencia. Entonces, ese es el momento donde ya lo estás haciendo. Y ese momento es importante porque ese momento tienes que disfrutarlo, tienes que hacer que se vuelva parte tuya. Y finalmente viene el postmomento, que es el momento de celebración de tus logros, de celebrar ese reto que tú has hecho. Entonces yo me di cuenta a través de esa experiencia que pasé por esos tres momentos y justamente aquí les quiero compartir el video. Obviamente está sin sonido porque no quiero que escuchen los gritos. Sin embargo, bueno, les voy a mostrar ahí cómo va, ¿sí? Y les voy a relatar un poco más. Entonces ahí yo ya estaba a punto de lanzarme. Entonces cuando ya me lanzo, ahí ustedes pueden comprobar que es particularmente en medio de la nada, ¿sí? Estás flotando en el aire, estás disfrutando del hermoso paisaje que tiene los Yungas y llegas hasta el otro extremo, que es esa casita. Sin embargo, son minutos de adrenalina, son minutos que definitivamente los he disfrutado un montón. Y justamente ahí viene esta frase que yo la comparto ahí, de que muchas veces vivimos una sola vez en la vida. Y por eso es importante aprender a disfrutar de esos momentos que definitivamente son únicos. Yo al principio, como les comentaba, sí me encontraba un poco paralizado y sí un poco el miedo un poco me estaba dominando. Sin embargo, estaba con amigos y ahí viene también esa parte de la presión social. Me acuerdo que esas veces creo que ya estaba certificado como coach. Entonces, como, claro, pues eres coach, deberías pues afrontar tus miedos, ¿no? Ese es el ego que uno tiene consigo mismo. Entonces, no, pues ya uno decide lanzarse y a disfrutar del momento y como les digo, son esos tres momentos en particulares que hacen de que la experiencia se vuelva única. El premomento donde necesitas generarte un contexto mental y emocional adecuado, el momento donde realmente vives eso y cuando yo viví eso, sentir la brisa del viento que era cálido, ver todo el panorama, todo el paisaje, disfrutar de ese momento era único. Y ya al llegar al otro extremo, ya era ese momento de poder celebrar, de poder valorar ese logro, de poder valorar esa salida de confort que yo tuve en ese momento en particular. Entonces, esa es una experiencia que la recuerdo con mucho cariño y mucho amor porque me ha permitido darme cuenta de muchas cosas. Eso. Qué bueno, Mario, muchas gracias. Gabriela, tu experiencia, ¿qué nos traes esta noche para compartir y afrontar estos miedos? Wow, la verdad es que a mí me ha gustado mucho siempre afrontar y tratar de desafiar mis miedos y mis límites. Por más que tenga el miedo en el momento, me impulso a tratar de trascenderlo siempre y he tenido la oportunidad maravillosa de viajar mucho, tener experiencias increíbles alrededor del mundo y el año pasado tuve la oportunidad de aventarme del salto bungee más alto de Asia.
Y la verdad es que sí fue una experiencia transformadora en su totalidad, porque tú te puedes mentalizar, como decía Marito, te puedes mentalizar, no, yo puedo, que claro, como no, puedes hacer de todo. Sin embargo, cuando llegas al lugar y ves el vacío y ves que incluso fue muy cómica mi experiencia porque estaba en Rishikesh, en la India, y solo era un bus para 20 personas porque nos tenían que llevar como 2 horas al lugar y todo, entonces se tenía que hacer la reserva con anticipación. Y al momento de yo llegar al bus me doy cuenta que era la única mujer, todos eran varones y la mayoría eran mayores, de mi edad mayores. Entonces yo, bueno, yo muy emocionada porque la verdad era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y qué mejor que hacerlo en la India. Para mí era un sueño, era increíble. Entonces yo llego al lugar y con los chicos, y algunos chicos de miedo, algunos asustados, algunos queriendo retarse, algunos haciéndose la burla. No, normal, yo lo logro. Llegamos al lugar y nos empiezan a dar las normas de seguridad, igual nuestro contrato, todo súper bien estructurado, vigilado, nos explican y nos llevan al lugar. Cuando llegamos al lugar era sorprendente, era una grúa enorme que te llevaba a una plataforma y ahí estaban todas las medidas de seguridad y pasaba uno por un puentecito así delgadito con igual todo el piso era prácticamente transparente, era una red. Entonces ya desde ese momento sentías la altura, sentías dónde estabas. Y bueno, empiezan a hacernos pasar por peso y nos dicen, primero van a ser las personas que son más livianas y así para ir cambiando de las cuerdas. Igual tienen la tensión muy distinta de una persona con mayor peso que una persona con menor peso. Entonces empiezan a pasar por peso. Yo no era la de menor peso. La verdad es que pasaron como 12 personas antes que yo. Los indios son bastante delgados, así que había muchos chicos que pasaron delante mío. Y de esos 12 participantes, 8 no saltaron. Y yo me quedé impresionada porque aparte de que es una experiencia muy única en la vida, te dicen, tú tienes 2 oportunidades para saltar. Vas a llegar al frente, si a la primera no te avientas, puedes respirar, tomar aire un ratito y tienes nuevamente la oportunidad. Si no lo haces, nadie te puede obligar, nadie te puede empujar, entonces pierdes tu inversión, pierdes todo. Y era una inversión bastante grande. Entonces, era, no sé, una ansiedad en ese momento. Y bueno, los chicos peor porque veían que llegaban a la punta y muchos se desanimaban, se daban la vuelta y no saltaban. De 12, 8 no saltaron. 4 saltaron, obviamente ya yo los vi gritando y todo. Cuando me tocó, yo estaba muy emocionada. Les voy a mostrar el video igual, lo tengo. Estaba tan emocionada que yo preguntaba todo. Les decía, ¿puedo llegar y saltar? Y quiero saltar porque yo hacía natación, entonces yo quería clavarme. Y me dice, tú ve lo más conveniente porque hay muchos que tienen miedo, te puedes lanzar, simplemente dejarte caer o puedes estar de espaldas. Tú ve, disfrútalo, así yo, sí, vamos, súper emocionada. La verdad es que yo llegué a la punta, miré y no lo pensé 2 veces y salté, porque esa es una experiencia que también he aprendido a lo largo de mi vida, que cuando empiezas a pensar, muchas veces vas a encontrar el y sí o el es que, y le vas a encontrar una justificación o algún tipo de excusa. Entonces, lo mejor es aventarse y dar el primer paso, que después, en el momento, lo disfrutas, aprendes y toda tu estructura pasada, mental, todos tus miedos se derrumban porque sientes que solo era un momento, era un instante. Ahora sí les voy a compartir el video. Espero que se pueda presenciar con todo. Y pues la verdad es que esta experiencia sí ha transformado mi vida en muchos sentidos porque me ha permitido enfrentarme a mí misma, al vacío, a dar ese paso que me llevaba a la nada. Y bueno, aquí va.
Ya se me estremeció la piel. Ya lo pueden ver, Ahí ahí lo está. tenemos. Sí. Ahí me están acomodando, como les decía, esa plataforma amarilla que se ve hasta el fondo. Desde ahí caminabas, llegabas al lugar, te ponían todo el equipo, te explicaban y bueno, ahí yo les estaba preguntando, ¿puedo saltar? ¿Puedo saltar? Y me estaban terminando de asegurar. Y creo que tardé más en todo el proceso del armado que en el salto en sí. Sin embargo, sí, ha sido una muy buena manera de desafiar mis propios miedos y poder superar al menos mis miedos mentales de ese momento. Ha sido una experiencia increíble. Y Gaby, ¿cuánto tiempo calculas que fue ese salto que estuviste en el vacío? Oh, ha debido ser 1 minuto de caída y pues los brincos y las movidas y sacudidas después, entre unos 3 y 4 minutos más, alrededor de 5 a 7 minutos es toda la experiencia. Les voy a mostrar un pedacito porque, wow, van a ver cómo salto en todos los sentidos. Sí, este también es conocido como bungee. Lo que hizo Mario para mí era conocido como tirolina, Tirolina. Sí, tirolesa. tirolesa, tirolina. Y ahí está el ¡Guay! pedacito. Bastante alto. ¿Y qué sentías en ese momento? La verdad he sentido una liberación absoluta, primero de estrés corporal, porque sí sientes que se te tensa alguna parte de tu cuerpo cuando tienes esa ansiedad de angustia o de miedo, de algún tipo de temor, entonces sientes como que tu cuerpo está tensionado. Cuando salté, me liberé. Al principio sí grité, sin embargo fue un grito de emoción, de soltar lo que tenía adentro. Ha sido como desaferrarme de todas mis creencias, de todo lo que estaba pasando por mi mente en ese momento y antes del salto también, porque creo que es muy importante tener una previa preparación, un momento donde sí reflexiones, quieras hacerlo y no sientas que tienes la presión de tener que hacerlo, sino de hacerlo porque quieres disfrutarlo. Y pues en ese momento no solo me liberé, sino también me di cuenta que nada es imposible, que nosotros podemos lograr lo que sea siempre y cuando primero lo decidamos y pongamos acción, porque si lo dejamos en la mente, no pasa más nada, es necesario poner acción. Eso fue una experiencia increíble que vivencié el año pasado y totalmente transformadora. Se las recomiendo de verdad absolutamente a todos. Primero porque te saca de tu zona de confort, definitivamente te hace salir de donde estás. Segundo porque el hecho de desafiarte, retarte y superarte te vuelve más fuerte, te hace aprender de ti mismo. Así que es muy importante poder afrontar y confrontar nuestros miedos e ir de la mano con ellos para poder impulsarnos a hacer más cosas. Eso sería mi experiencia. Gabriela, Mario, los dos nos han contado experiencias extremas y han dicho, bueno, yo me atreví, no lo pensé o lo hice sin pensarlo mucho o simplemente ya quería hacerlo, ¿no? Esto podría ser como uno de los consejos, atreverse, ¿no? Pero ¿qué otros consejos puede dar? Por lo menos cuando el miedo te paraliza, ¿qué otros, o sea, aparte de enfréntalos porque te liberas, porque la experiencia es maravillosa, un paso antes? ¿Qué consejo podemos dar en ese momento o un paso antes o cuando no nos vemos, cuando nos paraliza el miedo? A ver, Mario. Perfecto. Yo creo que es muy importante, y esto les quiero comentar como una experiencia personal que también me llevó a la reflexión. El año pasado mi abuelito partió de este mundo. Él tenía 93 años más o menos. Y cuando yo vi la mirada de mi abuelito antes de que parta, justamente durante toda esa experiencia, o sea, vi unos ojos con una vida
que llena de experiencia, ¿sí? Entonces yo muchas veces pienso de que en algún momento vamos a partir también de este mundo. No sabemos cuándo, no sabemos si va a ser mañana, la siguiente semana, no sabemos si va a ser dentro de 10 años, 50 años, 70 años. Por lo tanto, lo más importante es de que puedas llevar tu vida al máximo. Yo considero que es eso, de que siempre la vida te va a dar la oportunidad y el contexto necesario para que puedas hacer esas cosas, de que puedas atreverte. Y de que no te vayas justamente en algún momento a la tumba diciendo el hubiera, el podía, el era que haga esto, era que sea más arriesgado, era que haga esto. Entonces, yo creo que es un lema que siempre llevo conmigo y eso me permite seguir adelante a pesar de que muchas veces ese miedo te detenga. Es el hecho de poder lanzarte al vacío, lanzarte, ser arriesgado, tener ese riesgo medido, porque muchas veces también, a veces nos gusta arriesgarnos, sin embargo, ese riesgo no lo medimos. Entonces, los riesgos medidos son muy buenos. Y yo creo que eso es una pequeña experiencia con lo que yo pude comprobar, con lo que pude verificar, de que evidentemente la vida hay que vivirla al máximo cada día y de que siempre que tengas la oportunidad de que la vida te quiera sacar de tu zona de confort, tú tienes que ser el primer voluntario, el que diga yo quiero hacerlo, ¿sí? ¿Quién es el primero que se va a lanzar en zipline? Yo. ¿Quién va a ser el primero que se va a lanzar en bungee? Yo. Exacto, porque esa es la onda. Esa es la línea con tal de que tú mismo te atrevas y te animas a hacer esas cosas, porque no sabes si esa experiencia se va a volver a repetir o no. Eso, mi querida Laimir y Gaby. Definitivamente, coincido Sí, contigo, Marito. Coincido en su totalidad. Cada día es una nueva oportunidad de hacer y ser nuestra mejor versión. Y por ende, si vamos a ir evadiendo alguna situación por miedo, por no confrontar, por cualquier inseguridad, nos vamos a perder de experiencias maravillosas y de aprendizajes que nos construyen día a día. El mejor consejo que se les puede dar en general a todas las personas, creo, sobre el miedo es no negarlo, no evadirlo, no tratar de mitigarlo o simplemente hacernos a los que no tenemos miedos. Todos tenemos algún grado de miedo sobre algo, porque el miedo es un impulso natural del ser humano y es necesario además para nuestra supervivencia. Es un estado de alerta natural ante cualquier tipo de peligro. Sin embargo, como ya lo había comentado, depende de cada uno cómo vamos a direccionar esos miedos. Y más allá de solo afrontarlos, confrontarlos y hacerlo, el primer paso, dar el primer paso es la base, dar el primer paso. Ya en el camino se aprende, se entiende, se reflexiona y se crece. Y por otro lado, igual hay una técnica que yo utilizo y me funciona muy bien, que se las comparto. El miedo puede ser también confrontado por un miedo mayor. Por ejemplo, en la actividad del bungee, si yo no hubiera saltado del bungee, quién sabe cuándo más hubiera vuelto a la India, al Rishikesh, a esas condiciones para saltar en el bungee. Entonces mi miedo es tal vez no voy a poder hacer esa experiencia nunca más. No lo voy a encontrar en Bolivia, no lo voy a encontrar en otro lugar. Entonces mi miedo a no saltar sobrepongo otro miedo mayor al tal vez no vuelva a tener esta experiencia, esta oportunidad nunca más. Entonces, crear un miedo mayor a nuestro miedo nos hace ver una perspectiva diferente de la situación. Lo mismo va con cualquier otro ejemplo de hablar en público. Hay tantas personas, todos tenemos talentos increíbles que podríamos compartir al mundo. Y sin embargo, por miedo a expresarlo muchas veces o no saber cómo, no lo hacemos. ¿Y qué estamos perdiendo? No solo nosotros, sino las personas que hubieran aprovechado de ese conocimiento. Entonces, ver el miedo de hablar en público desde el otro punto de vista. Miedo al no poder compartir lo que sé que puede mejorar la vida de otras personas. Entonces, eso hace que tú tomes acción otra vez, que trabajes en tus miedos, que te crees otro tipo de creencias para ver a tu miedo como algo menor a tu otro miedo que puede ser impulsador. Así que de esa manera podemos no solo superar los miedos, sino
volverlos nuestros aliados. Yo quiero rescatar dos cosas que mencionaron, ¿no? Primero, que la oportunidad no sabemos cuándo vuelva. Creo que el mejor ejemplo es el 2020, ¿no? Creo que nadie planificó este año y tuvimos que adaptarnos, ¿no? O sea, no sabemos cuándo volver. Habían cosas que de repente el año pasado dijimos, no, yo el año que viene lo hago. Yo fui una, por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México y dije que, bueno, el año que viene voy a las caravanas que hacen acá el Día de los Muertos. No hubo. Entonces, hay oportunidades que no debemos perder. Y lo único seguro que tenemos es la muerte. Es lo único seguro y quiero agregar que lo único constante es el cambio. Entonces, aprovechemos esas oportunidades que tengamos para enfrentar nuestros miedos. Yo quisiera, si nos da tiempo, ¿verdad? Compartir otra experiencia. ¿Cuál otra experiencia pueden compartir con nosotros ustedes personal? Porque me he dado cuenta en el chat que están muy identificados con esto de compartir sus experiencias personales y creo que lo que más nos une es sabernos todos humanos y que, mira, a Mario le pasó, mira, Gabriela, además por ahí escribieron, no sabía el miedo a los bichos, no les quiero contar mis miedos a los bichos, no voy a hablar de eso, yo todavía estoy en ese proceso, voy a entrar en terapia con Mario dentro de poco, pero bueno, hablemos de otra experiencia, tenemos tiempo, podemos compartir otra experiencia, tienen por allí a la mano algo que nos cuenten, que nos acerque un poco más a este tema. Claro, claro que sí. A mí me gustaría compartir una experiencia que también la viví hace aproximadamente el año 2016, que es la caminata sobre brasas, caminar sobre el fuego. Yo creo que esta es una experiencia muy distinta a la que muchas veces se puede vivir cuando se trata de vivir este tipo de cosas, ¿no? Porque cuando tú ya caminas sobre brasas, cuando ya dejas que el fuego toque tus pies, y hay mucho riesgo, incluso te puedes quemar los pies. Y yo me acuerdo que esa vez tuve la oportunidad de caminar 3 veces sobre brasas. La primera y la segunda fue en Colombia y ya la tercera fue esta que ven en fotos. Sin embargo, no se podía sacar fotos dentro de la primera y la segunda experiencia. Entonces, me gustaría compartir esta. Y es de que antes justamente me acuerdo de que el coach en esa oportunidad nos dijo de que me acuerdo, testimonios de personas que se han quemado los pies. Y me acuerdo que lo mostró con videos así. Las personas con sus ampollas y cosas así nos dijeron, es muy importante de que sigan mis instrucciones si es de que no quieren que pase esto. Entonces nos hizo toda una preparación mental, utilizó muchas herramientas en PNL, en hipnosis, sobre todo para generar ese efecto dentro de lo que es los pies. No me gustaría contarles específicamente cómo, porque ya les estaría contando en qué consiste la película, solamente un poco. Entonces, cuando uno ya está empezando a caminar sobre brasas y empieza a pisar cosas calientes. Y justamente la metáfora es eso, es la metáfora del fuego. Dejar que el fuego consuma tus miedos, dejar que el fuego elimine tus miedos, porque es de esa forma como la metáfora del fuego, empezando a internalizarla en nuestra vida, nos puede llevar a muchas cosas. Y justamente fue la idea de hacer esto, de hacer caminatas sobre brasas. Y es una experiencia que definitivamente recomiendo a cualquier persona que tenga la oportunidad de hacerlo, porque es una experiencia que definitivamente cuando tú ya pasas al otro lado, porque es todo un camino sobre brasas que tienes que caminar, y en ese momento te ponen, me acuerdo que en ese momento pusieron música terapia, un artista que definitivamente admiro mucho, que es Héctor Raúl González, él es musicoterapeuta, entonces con los bombos, los platillos, les juro que me sentía así un guerrero, me sentí un guerrero. Entonces, en ese momento, con lo que te empoderas y con lo que otras personas ves que también están rompiendo sus miedos, eso te inspira. Entonces, ese es tal vez otro tip que se puede añadir a todo esto, de que te dejes inspirar por otras personas que también han roto sus miedos. Porque en ese momento la energía es alta, todos estamos rompiendo ahí lo que es la energía y todos estamos haciendo las cosas para cumplir justamente ese propósito. Entonces, esa es una experiencia que también me gustó mucho, que la viví, que al principio, como les digo, fue un miedo de que mis piecitos, luego no sé cómo voy a caminar, qué voy a hacer con esto y qué pasa si me quemo y si las ampollas. Sin embargo, ya cuando sigues las instrucciones correctas, elevas tu energía vital porque la energía vital en tu cuerpo hace de que incluso
tu organismo, tu piel, todo se vuelve un tanto más fuerte. Esto es biodescodificación, es bioneuroemoción. Entonces, cuando sucede eso y tu energía vital está al tope y los bombos y la gente aplaudiendo y la gente apoyándote, eso hace de que tú también te animes. Entonces, cuando tus amigos, cuando tu familia, cuando incluso, yo me imagino muchas veces cuando estás a punto de salir en escenario y la gente ahí entusiasmada, es que tú consumas toda esa energía y de que salgas al escenario y des lo mejor de ti. Esa fue también una linda experiencia. Gracias, Mario. Gabriela, ¿nos tienes otra experiencia tuya? Bueno, sí, en realidad tengo muchas experiencias similares a la anterior, porque me gusta mucho desafiar mis límites. Y les voy a compartir unas fotitos y a medida de que vayan pasando les explico rápidamente. Sin Vale. embargo, hay una que en particular no la tengo en fotos porque la verdad no la encuentro. El 2017 eh, tuve la dichosa oportunidad igual de, uy, no la puedo compartir, creo, de lanzarme de un acantilado. Ok. Y esa, esa oportunidad realmente fue, mm, sí sentí muchísima ansiedad, primero por la altura y segundo porque sabía que el agua estaba helada y la altura era predominante. ¿Era Eh, una tirolina igual o era un bungee? no, era un acantilado. Era Yo he saltado del cerro al agua, Ok, así, sin sobre más. agua. Sí. Eh, por alguna razón no me deja compartir mis fotos en grande. No sé si las pueden ver así. En chica, ajá, ahí la estamos viendo. Hay algo como un Ahí paracaídas. está. Ajá. Ujú. Bueno, esta que ven acá, bueno, estoy escalando. En realidad fui al lugar, es en Peñas, acá en La Paz, y los guías ya estaban un poco cansados y no querían subir a armar el camino. Entonces, bueno, me dicen, ¿no te animas? Y sin haber practicado, sin más nada, dije, ya. Yo voy. El impulso de subir me dio mucha fuerza, sin embargo, en el camino y era bastante alto y aparte estaba sin ningún tipo de seguridad, llevando la cuerda para justamente crear la ruta. Fue un momento de una incertidumbre total porque todo dependía de mí, de mi fuerza, de mis dedos, de la fuerza de mis piernas y de mirar atrás para darme el impulso de seguir hacia adelante y no caer de espaldas. Así que sí, fue un momento de bastante tensión que al llegar a la cima, igual, una liberación total. Bueno, esta de aquí es la del salto en bungee. Después igual hice parapente. Eso más que tener una experiencia de miedo, creo que ha sido una experiencia de satisfacción de un miedo que tenía de poder hacer algo al vacío, igual de simplemente correr a la nada y dejarme ir. En esta de acá, bueno, estoy haciendo una posición de Spider-Man en el rappel. Me animé a darme la vuelta en medio camino y de igual manera ha sido muy reconfortante ver todo desde otra perspectiva, ¿no? De cabeza y simplemente dejarte sujetar por la cuerda y por tu misma fuerza que haces con la mano. Esta de aquí es una experiencia que recién tuve en el lago, en el estrecho de Tiquina. Igual, como mencionaba Marito, es un zipline que cruza todo el estrecho y es muy emocionante, sin embargo, es una potencia, la rapidez es increíble, te deja incluso sin aire. A mí incluso me hizo lagrimear un poco Ahí y te el dio miedo, Gabriela. sentirte, ¿En cuál te dio más miedo? ¿En cuál tú dices, oye, aquí sí lo dudé? ¿Y la cómo lo verdad afrontaste? es que en este de acá ¿Cuál es ese? es como, es como un rappelling, solo que de manera de frente, tú no estás sentado, sino que vas de frente
te lanzas de una manera muy horizontal y vas cayendo de a poco y luego vas saltando hasta cierto lugar. Y en la mitad del trayecto ya son 17 pisos. En la mitad del trayecto es caída libre. Igual sueltas la cuerda y saltas al vacío y te dejas caer. Son segundos de vuelo que sí te crean una sensación de vacío incluso en el cuerpo y wow, es una experiencia que igual se las recomiendo mucho. Este puede ser el que tú digas, este sí lo dudé, este sí dije, ¿por qué lo hice? No. A ver. Dudarlo no tanto, sin embargo, sí ha sido uno de los que más me han enfrentado físicamente al momento, porque tenía la altura, la vista y todo ante mis ojos. En cambio, en los otros, por ejemplo, en rappel normal, estás sentado y bueno, al momento de darse la vuelta ya es otra cosa. En el zipline tienes las cadenas de seguridad igual y solo tienes que asegurarte de agarrarte. Okay. Sin embargo, en esta posición tú tienes el control de si vas a caer o te vas a sostener o si vas a dudar por mirar el vacío que está ahí enfrente de ti. Entonces, esa percepción de tener la nada te hace sentir incómodo. Ok. Igual para ti, Mario, ¿hay alguna experiencia que tú digas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué lo hice? Eso fue lo que yo pensé cuando me lancé en parapente. Y dije, bájenme de aquí, ¿quién me manda a mí a montarme aquí? Pero ya lo había hecho, lo planteé y fue muy interesante. Pero ¿hay alguna experiencia que tú digas, ay, Sí. que te hiciera un instante decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Claro, claro. Yo me acuerdo, como les digo, yo no soy tan fan de ese tipo de experiencias. Me acuerdo que en una oportunidad en Bogotá fuimos a un parque de diversiones llamado Salitre Mágico, ¿sí? Y este parque de diversiones tiene montañas rusas y tiene todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que hay de estas torres, les voy a manejar aquí con la botella, hay de estas torres que era totalmente alta, alta, sí. Y tú empiezas a subir desde abajo, empiezas a ver, poco a poco empiezas a subir todo y llega a caer en un punto, sin embargo, no sabes qué. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo, ya estábamos en la fila con mis amigos, ya estábamos casi adelante. Y me acuerdo que ahí en ese momento dije, no, sí, no. Yo me acuerdo que le dije ese momento a mi amigo y le dije, no, no, no me voy a subir a esto, imposible. Él me dijo, vamos, y justamente ahí viene ese tema de que quién iba a saber que otra vez iba a estar en Colombia, iba a estar en Bogotá, iba a estar en ese parque de diversiones. Entonces ya vamos. Entonces empieza a subir la máquina y te ponen pues las cosas de seguridad y empieza a subir lentamente, pues, o sea, yo creo que eso de que suba lento es para agregarte más suspenso, ¿sí? Porque llega un punto donde yo ya veía toda la ciudad, así veía todo el paisaje hermoso que tenía la ciudad y todas esas cosas. Sin embargo, llegó un punto donde empezó a caer de golpe y ahí creo que he visto todas mis vidas pasadas en mi mente, así. Creo que he visto todo. Creo que lo he visto todo ahí. Y yo me acuerdo y recuerdo con mucha risa de que cuando ya estábamos abajo, una de mis amigas, Rosita, se encontraba al lado mío. Y me acuerdo que ella no sabía si reírse o no sabía si llorar. Tenía ese choque de emociones ese rato y yo también era como que, y ahí ya me sentí feliz de haber hecho. Sin embargo, yo creo que ese momento en particular, literal, no sabía qué estaba haciendo y me quería salir de la fila porque yo no soy mucho de disfrutar de esas cosas porque me estresan, me ponen en un punto donde no. Sin embargo, era como que estamos aquí, o sea, estamos en Bogotá, disfrutemos esto, haremos esto. Entonces ya simplemente quedaba disfrutar de la experiencia. O sea, podemos decir entonces que los miedos en algún momento pueden influir en la capacidad de tomar una decisión. Sí, definitivamente, definitivamente. Y sobre todo cuando ese miedo no lo tienes muy bien gestionado. O sea, yo creo que el miedo va a estar ahí. O sea, el miedo no es algo que lo vas a borrar. El miedo está ahí. Sin embargo, es de que tú vayas de la mano con el miedo y le digas, bueno, miedo, vas a ver, vas a venir conmigo y te vas a lanzar conmigo desde esta torre. Entonces, yo creo que ahí va la cosa, porque el miedo sí lo vas a sentir. Es como la ansiedad antes de poder salir a hablar en público. Esa ansiedad, hasta este momento yo la sigo sintiendo. O sea, aún sigo sintiendo esa adrenalina de querer compartir algo frente al público.
y es algo que lo siento. Sin embargo, llega un punto donde ya te acompañas y le dices al miedo, le abrazas, le abrazas, le das un abracito y un besito y le dices, ven, vamos a compartir este momento los dos. Entonces ahí ya lo llevas a ponerle el cuerpo a la experiencia. Entonces yo creo que es así. O sea, el miedo va a estar ahí, sin embargo, la idea es que tú lo lleves contigo y lo acompañes. Podríamos afirmar entonces que todos sentimos miedo en algún Todos momento. sentimos miedo. Todos, todos. Todos, y sabes qué es lo interesante, Laimir, Gaby, de que los miedos son diferentes. Los miedos son diferentes porque hemos ido recopilando distintos traumas a lo largo de los años y a lo largo, incluso desde el vientre de la mamá. Eso nos habla la epigenética hoy en día, que incluso genéticamente, la epigenética transgeneracional nos dice que a nivel genético heredamos ciertas cosas que vienen desde nuestras generaciones anteriores. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hoy en día está verificado eso, de que incluso podemos llegar a jalar ciertos traumas o ciertas cosas que vienen desde vidas anteriores, desde tus abuelos, tus tatarabuelos, y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, entonces también podríamos decir que de cierta forma sería bueno sentir miedo en algún momento, tomarlo como un impulso. Sería correcto expresar, es bueno sentir miedo. En ese, Gabriel. adelante Gaby, adelante. La verdad es que desde mi punto de vista, sentir miedo, más allá de ser algo natural, necesario y básico del ser humano, es una respuesta necesaria y anticipada de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo ante cualquier circunstancia. Entonces sí es bueno sentir miedo porque nos proporciona ese estado de atención, ese estado de alerta, de estar presentes, de estar ya sea ansiosos o angustiados o impotentes o frustrados, nos hace estar presentes, nos hace estar atentos ante algún estado de peligro o cualquier tipo de supervivencia que necesitemos en ese momento. Así que el afrontar esa situación y aceptarla, porque todos poseemos miedos en algún grado. Sin embargo, como hacía la metáfora Marito, si es que nosotros lo abrazamos, podemos caminar con él, si no, nos va a detener, ¿no? Y yo en una oportunidad escuché en una charla de Tony Robbins un increíble ejercicio que se los voy a compartir y decía que el Por favor. miedo es como si yo tuviera una persona más acá, sin embargo, bueno, no la tengo, es un poco complicado que lo muestre, lo voy a mostrar con mis dedos, es como si esta fuera yo y esta es otra persona, ¿no? Entonces, este es mi miedo, yo soy esta persona. Y está aquí, está siempre conmigo, sea el miedo que sea, ¿no? Sea pequeño, lo que sea. Si yo lo evado, lo niego y simplemente lo evito, ¿qué va a pasar? Me va a pesar. Es una carga que yo estoy todo el tiempo arrastrando conmigo, porque igual lo jalo. Está conmigo, está ahí, encadenado. Entonces, si sé que está encadenado, ahí va la segunda perspectiva. Yo puedo tal vez aceptarlo y bueno, ahí está el miedo. Sin embargo, lo voy a evitar, no voy a confrontarlo, voy a pelear contra mi miedo. Entonces, igual, sé que está ahí, lo acepto, sin embargo, no lo afronto. Entonces, estoy en una disfunción todo el tiempo, una rivalidad que igual no nos permite avanzar e incluso es peor que la anterior perspectiva, porque aún sabiendo que lo tengo, no hago nada por cambiarlo. Y el tercer enfoque ya llegaría a ser justamente el de, bueno, lo sé, lo acepto, lo tengo y te amo así, te acepto como soy, porque al final los miedos vienen de una propia inseguridad. Entonces el aceptarlo es amarse uno mismo, aceptar cómo está, en el nivel en el que está el miedo que tenga, caminar con él, abrazarlo y poder compartir esas experiencias desde el mejor enfoque que uno pueda darle para no sentir ese momento paralizador, sino de motivarnos a hacer algo con ese miedo, de tomar acción y no de quedarnos estancados. Gracias, Gabriela. Mario, ¿quieres agregar algo a esos comentarios? Claro, totalmente, totalmente acertado lo que dijo Gaby.
Igual hay algo muy importante que considerar, que tenemos nuestro cerebro reptil, que llega a convertirse como el paleoencéfalo de nuestro ser. Este paleoencéfalo es justamente el encargado de mantener en supervivencia al ser humano. Entonces, cuando el paleoencéfalo, nuestro cerebro reptil, entra en estado de peligro, que es algo normal porque su función es mantenernos en supervivencia, va a ocurrir el miedo. Entonces, es algo inevitable, es algo que sucede por instinto nuestro. Hace muchos años lo hemos ido desarrollando eso. Cuando nosotros salíamos a cazar comida y íbamos a matar al tigre y cosas así, sentíamos esa adrenalina, sentíamos ese programa de defensa. Hoy en día, obviamente, el tigre ya no te persigue, lo que te persigue es tu ex o te persigue tu jefe. Y es ahí donde ya estás fregado, digamos. Sin embargo, es justamente poder comprender eso de que incluso instintivamente sí vamos a sentir miedo. Gracias, Mario. Sí, yo a lo largo de la vida entendí las clases, unas clases que recibí en algún momento donde te explicaban, unas clases de actuación para salir a teatro, te explicaba el profesor de teatro que jamás dejarás de tener miedo, que siempre lo hagas parte de ti y que te impulse cuando salgas al escenario, que lo hagas parte de ti. Entonces yo creo que rescato lo que dijo Gabriela, que lo hagas tu aliado, que no te pese, sino que te impulse, que te acompañe. Creo que podemos rescatar muchas cosas de eso, pero una de las cosas es que lo reconozcamos y lo hagamos parte de nosotros, que lo hagamos como parte de estar contentos un día, de estar animados, como parte de nosotros y de nuestras actitudes. Tenemos una preguntita por acá de hace rato. Bueno, yo creo que quedó claro en su momento, pero sí podemos ver qué podemos agregar. Creo que esto lo mencionó Mario. ¿Existe el miedo a perder a alguien o es un miedo a la soledad? Mario, creo que fue tú que hablaste de esto de Claro, la claro. de alguien. Y yo respondería que son ambas las respuestas correctas. Podemos tener ese miedo a perder a alguien, sin embargo, a nivel de que se muera, por ejemplo, perderlo en ese sentido, como también podemos tener ese miedo a sentirnos solos. Entonces podemos llegar a tener ese miedo a perder a alguien o miedo a ser abandonados. Entonces yo diría que son esos dos caminos por los cuales podemos llegar a sentir ese miedo. De que sí podemos sentir ese miedo a perder a alguien, sin embargo, en un contexto de muerte, en un contexto de enfermedad, de accidente o algún contexto donde su riesgo, su vida está en riesgo, como también podemos llegar a sentir ese miedo a la soledad o ese miedo a sentirme solo, ese miedo al vacío. Eso mi querida Laimir. Ok, fíjense, esto sí se los voy a leer a los dos. No sé quién lo quiera responder. Nuestro coach asistente Francisco Jiménez nos dice, hola a todos, gracias por compartir. Mi pregunta es la siguiente. Al hablar de los 4 tipos de miedo, perder, enfrentar, abandonar o morir, veo que apuntan hacia el futuro, es decir, por lo que va a ocurrir. Antes se consideraba que el miedo era voltear a ver el pasado, es decir, a una experiencia traumática. ¿Cómo lo observan ustedes? No sé, Gabriela, Mario. Bueno, Adelante, Gaby. ujú. Desde el punto de vista de la incertidumbre del futuro, igual podemos verlo desde la incertidumbre del pasado, porque muchas veces los recuerdos que construimos o las imágenes mentales que tenemos son totalmente falsas o son simplemente construcción de nuestra percepción. Entonces la modificamos y la podemos distorsionar según el miedo que tengamos. Y esto muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, involuntaria, ¿no? Tenemos algún miedo, entonces ya de por sí asociamos alguna experiencia pasada, un recuerdo, una persona, cualquier objeto con ese miedo, con esa ansiedad. Sin embargo, visto desde los tipos de miedo, el ver las categorías desde un aspecto más global y no necesariamente esas 4 fases, sino desde la parte más física que podamos sentir o la parte más social o personal, desde la parte metafísica, los miedos se tornan o personales o sociales, que pueden ser ni siquiera nuestros miedos, sino miedos aprendidos por experiencias de personas cercanas a nosotros, y los miedos físicos, que ya están totalmente relacionados con el sufrimiento o el dolor que nuestro cuerpo puede experimentar. Entonces, visto desde ese punto, el miedo siempre va a tener pasado, presente y futuro,
porque podemos distorsionar nuestros tiempos de manera mental y también pueden ser miedos ilusorios, incluso recuerdos que hayamos fabricado desde nuestro propio miedo. Tu micrófono, Laimir, creo que está apagado. Sí, no te estamos escuchando. Perdón. Quiero que nos cuenten ahora cómo nos conectamos con ustedes. Mario, Gabriela, sus redes sociales, si las pueden por favor compartir por el chat para que todos la copien correctamente, o es muy fácil. Cuéntenos cómo comunicarnos con ustedes, cómo les gustaría, mientras nos hacen la siguiente pregunta. Mario. Claro, claro. Me pueden encontrar en Instagram como Mario Lino Pro y en Facebook como Mario Lino. También tengo TikTok. Sí, me pueden encontrar en TikTok como Mario Lino Pro. Entonces, con mucho gusto ahí podemos conversar y podemos conocernos. Así que muchísimas gracias y claro que les voy a dejar ahí en el chat en este momento todo eso. Por favor. Gabriela, ¿cómo nos comunicamos contigo? ¿También tus redes sociales? Súper, sí, en Facebook me pueden encontrar como Gabriela Saavedra, coach en aprendizaje holístico, y en Instagram me pueden encontrar como gabrielasaavedra.coach. De todas maneras, se los voy a escribir en los comentarios para que lo puedan buscar. Muchísimas gracias, de verdad, y sí los invito a que puedan seguir el contenido que se publica en las diferentes páginas. 2 minutos más, 2 minutos más. Yo tenía miedo de hablar en público, pero se me presentó la oportunidad de ser docente en un instituto y sí o sí lo afronté y ahora soy más suelta y empatizo con el grupo de estudiantes que me toca enseñar. Quería compartirles esto que nos comenta Ingrid. Tengo otra pregunta, ¿cómo puedo manejar, que nos hace Carmen Yelixa, cómo puedo manejar a una persona que tiene miedo al futuro, el cual con su miedo me paraliza a mí? Perfecto. Sobre todo, aprender a conectar con el ahora. Mi querida Carmen, un libro que te va a servir y que te va a encantar muchísimo y te lo comparto con mucho cariño es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Ahí justamente vas a aprender estas herramientas para poder aprender a vivir en el ahora y no estar tan enfocado tanto en el futuro. Lamentablemente, no podemos hacer mucho con esta persona porque esta persona está viviendo su proceso. Necesita vivir este proceso. Nosotros no le podemos cambiar eso. Sin embargo, sí nosotros podemos gestionar esa incertidumbre del futuro aprendiendo a vivir en el ahora. Y ese libro, mi querida Carmen, te lo recomiendo un montón. El poder de la hora de Eckhart Tolle. Es así como se llama. Gracias, Mario. ¿Cómo puedo identificar cuál es mi miedo cuando no sé a qué tengo miedo, pero siento que me detengo yo mismo? Es una pregunta de Yair Quispe. Y con esta nos vamos, perdón que les robe 2 minutos más. No, está increíble y es una pregunta buenísima porque muchas veces no identificamos nuestros miedos. Sabemos que algo nos paraliza, sin embargo, no sabemos qué es. Y de ahí empieza todo. Tenemos que encontrar el origen, observarlo. Lo mejor que se puede hacer al momento de sentir esa ansiedad, ese estrés en nuestro cuerpo, detenernos unos segundos a observarlo. No necesariamente con nuestra vista, ¿no? Sino sentirlo, escanearlo en el cuerpo, porque siempre que atravesamos una situación de incertidumbre, el cuerpo se manifiesta. Puede ser con tensión, puede ser con alguna irritación, algún dolor, tal vez se nos tapa la voz, nos duele el estómago, la cabeza, sudoración, algún tipo de dolor. Entonces, identificar ese momento y observarlo. A la par, detectar cuál podría ser su origen, porque muchas veces el miedo que tenemos de pantalla es la mínima parte de lo que se encuentra detrás. Entonces, al detectar y observar esto, nos damos cuenta de cómo podemos trabajarlo, darnos cuenta de qué hacer ante la sensación que nos provoca, ya sea física o mental. Tal vez vienen muchos pensamientos negativos, igual, determinar en qué momento es que esto se da. Bueno, de verdad que bueno, nos pasamos unos minutos. Gracias a todos por asistir. Mario Lino, Gabriela Saavedra desde Bolivia, su servidora Laimir Dávila desde México, para todos los que se han conectado esta noche, gracias a la tecnología y gracias a todo lo que estamos viviendo que permitieron que hoy coincidamos todos acá en este encuentro. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriela, Mario,
por abrir ese espacio en sus agendas. Sé que ha sido un poco complicado porque sé dónde están ahorita y en qué andan. Para todos los que no saben, están súper ocupados con muchos lives, con muchas certificaciones a las que ustedes pueden ingresar en sus redes, las van a ver. Contáctense con ellos, cualquier duda por este medio conmigo, con esta servidora. Ahí tienen el número telefónico de la ICMF para cualquier duda. Mario, Gabriela, muchísimas gracias. Un placer verlos. Un abrazo en la distancia. Cuídense mucho. Todos seguimos en esto. Afronten sus miedos, señores. Va a valer la pena. Muchas gracias. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias a cada uno de los asistentes, Laimir, Gaby, a cada una de las personas que en este momento se encuentran también conectadas. Les agradecemos por estar aquí y estamos para servirles. Chau, chau, chau. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. La foto, por favor, sonrían, la foto. María, la foto. Estoy sacando. Perfecto. Qué bonito, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta el próximo encuentro. Un abrazo. Cuídense.